Buenas tardes, una nueva emisión del Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los vídeos de YouTube se suben a Odise. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los vídeos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV, en mayúsculas y separados. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. En el canal de Telegram, Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir los videos más breves. Una cosa que estoy notando, cada vez menos gente baja los videos en bloques y cada vez más gente baja los textos. No es un mal síntoma, es un buen síntoma, que la gente prefiera leer. Bueno, vamos a empezar. Nos han cortado el agua en todo el edificio, hace ya 3 horas que no tenemos agua. No saben hasta cuándo van a dar el agua, así que es un problemita este. Empecemos. Llegamos a la profecía de Don Orione, que se está cumpliendo hoy. Fue dicha a su amigo, el padre Miguel Tiburcio, en 1935 y publicada por Juan Carlos Moreno en el capítulo 37 de su libro Vida de Don Orione, su vida, sus milagros y sus profecías. Dijo Don Orione, y escuchen bien: si los argentinos no luchan, muy pronto estarán dominados por los peregrinos. Casi todos los diarios están pagados con dinero peregrino, aún los diarios católicos. Habrá mucha confusión. Si los argentinos no se descuidan, llegarán a tener un presidente peregrino. Yo no lo veré, pero tú sí lo verás, y después se hará la luz. Tenemos un triunfo sin precedentes. Argentina será el centro de Cristo en Sudamérica. Una gran época está por llegar. Esto viene a corroborar después algunas profecías de Parravicini con respecto a ese momento, ¿no? Que hablan del presidente ahorcado en Plaza de Mayo. De la abundancia de 1950 a la escasez actual. En 1950 el sueldo de un hombre bastaba para mantener una familia entera. Hoy, incluso con 2 ingresos, muchas parejas no llegan a fin de mes. El problema no es la política de izquierda o derecha, sino el sistema económico mismo, diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría. La inflación, los salarios estancados y el aumento del costo de vida son herramientas de control. ¿Hasta cuándo permitiremos que este sistema nos esclavice? ¿No es hora de cuestionar todo y buscar alternativas reales? Respecto a esto, un estudio titulado Evolución del uso del tiempo 1930-2025 concluyó con lo siguiente: 1930-1950, trabajo duro, poco ocio. 1950-1980, menos horas laborables, auge del consumo. 1980-2000, globalización, tecnología y pantallas. 2000-2025, conectividad constante, trabajo remoto y bienestar. Una reflexión final: ¿usamos mejor el tiempo o solo estamos más ocupados? A Milei lo votó el 70% de la generación de cristal, es decir, los nacidos a partir de 2000. Un estudio determina que son frágiles emocionalmente y poco tolerantes a la crítica. Este fenómeno surge porque muchos padres, marcados por carencias en su infancia, buscan evitar que sus hijos no sufran. Le dan todo lo que desean, evitando que enfrenten dificultades. Como resultado, estos crecen dependientes, con baja autoestima y sin herramienta para enfrentar problemas. Antes la disciplina y la autoridad de los padres eran fundamentales en la crianza. Hoy muchos padres evitan corregir a sus hijos, quienes, al sentirse intocables, llegan incluso a faltarles el respeto. Eso también afecta a los profesores, quienes han perdido su rol de guías.
pues cualquier corrección puede llevar a quejas o denuncias. Es esencial fomentar en los jóvenes la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles o adversas, el esfuerzo y la capacidad de aprender de los errores. Los padres deben permitir que sus hijos se enfrenten desafíos, que trabajen por sus metas y aprendan de la vida. Criar a una generación fuerte y autónoma depende de educar con amor, límites y confianza. Este tipo, ¿dónde está parado? Trump sabe lo que pasa y es otro Milei que le habla a una masa ignorante. El día de su asunción dijo lo siguiente: a los narcos, juicios muy rápidos, sentencia y pena de muerte para narcos. Los narcos viven con la muerte en cada esquina. Si realmente quiere terminar con el narcotráfico, la pena de muerte debe ser usada ante los que le tienen miedo a la muerte, como los políticos y los banqueros que lavan dinero de las drogas. Si quieren terminar con el narcotráfico, tienen que empezar a ejecutar a algunos de esos banqueros. Comienza crucificando un banquero y un político por semana por TV y van a ver cómo baja el tráfico de drogas. Esto está tomando presión. Milei posteó en Twitter lo siguiente: nazi las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional. No solo no le tenemos miedo, sino que nos vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta, zurdos hijos de puta también. Tiemblen. Grabois le contestó lo siguiente: tus amigos son nazis y vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria. ¿Qué decís? ¿Que no vas a venir a buscar? Nosotros no estamos temblando, facho hijo de puta. Y cuidadito porque nadie te votó para tirano. Cada acción inconstitucional tuya y de tus ministros o de tu brazo armado va notándose en la memoria. A todo Benito le llega su Loreto. Viva Perón, Evita y el Che. Viva la patria grande y la justicia social. Hace un tiempo, cuando me hablaban de guerra civil, no encontraba los dos bandos. Bueno, aparecieron en ambos extremos del régimen. Gracias a los dos por el tremendo favor que le hacen al enemigo. Vamos a averiguar por cuánto es la colaboración. En el fondo, todo es una puesta en escena. Escuchen lo que dijo Maslatón. Nosotros los judíos decidimos quién es nazi y quién no es nazi. Referente a Elon Musk, claramente no lo es. No sigan con estas infamias. Musk es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Señores, la mesa está servida. Buenas compañías. Detuvieron a un filacista de criptomonedas que fue promocionado por Milei, Pampita y otros famosos. Tenía 2 kilos de cocaína. Se trata de Francisco José Jauque, vinculado a un esquema de estafa con criptomonedas llamado Coinx. Durante el operativo encontraron drogas, un arma y municiones. Jauque alcanzó notoriedad con sus empresas Coin y Kipons, 2 plataformas de criptomonedas que prometían retornos del 8% mensual en dólares. Estas firmas fueron respaldadas por campañas publicitarias que incluyeron a famosos como Pampita Ardonajay, Candela Tinelli y Janina Latorre. E incluso el presidente Javier Milei promocionó a Coinga a través de su cuenta de Instagram en agosto de 2022, cuando ya ejercía como diputado nacional. Sin embargo, ya la empresa había sido intimada por la Comisión Nacional de Valores y al año siguiente las denuncias de fraude comenzaron a acumularse. Coparticipación federal.
Milei planea que cada provincia se sustente con impuestos propios. Este es el punto de partida para la balcanización de Argentina, la regionalización de la que vengo hablando hace años. Caputo está desesperado para que le den un crédito. Lo que no dicen es que ¿para qué necesitan el dinero? El dólar blue aumentó cerca del 20%, todos hablan de una devaluación. Esto puso nervioso a quienes operan en la bicicleta financiera, quieren salir y no están los dólares que trajeron. Se los patinaron en el pago de algunos vencimientos y sostener el blue. Toyota hace una semana fue el primero en retirarse y le tuvieron que dar 80 millones de dólares. La plata necesitan para que se puedan ir los timberos, tal cual se hizo en 2017. En febrero vencen 32 billones de pesos en bonos, algo así como 30.000 millones de dólares. Si no renuevan, ¿dónde están los dólares? Los bancos tienen un 40% de su cartera en bonos. Si se devalúa, pierden un montón de capital. En una actitud de desesperación, el gobierno, en lugar de devaluar el oficial en 2% mensual, lo va a hacer en 1%, para tratar de convencer a algunos que renueven. Vino una emisión del fondo para prestar, ¿para que se lo fuguen? No le quieren dar sin devaluación, porque saben que se lo fugan, como hicieron con Macri. Si devalúan, alguno puede decir hasta dónde puede llegar el dólar. Según algunos economistas, el valor de equilibrio es 1.600. Mientras tanto, la realidad camina por sus carriles normales, pero las focas no lo ven. Milei autorizó a una aerolínea a volar entre Rosario y 8 ciudades de Colombia. Ya sabemos cómo se financia la próxima campaña electoral y las anteriores. En Constitución, un ejército de tranzas que tienen los narcos en el barrio deambulan toda hora vendiendo falopa y haciendo escándalo. Urge combatir a los narcos en Cava, en lugar de urbanizar las villas donde se guardan gastando publicidad en boludeces y diciendo que en la capital no pasa nada. Es un tema tabú. En el presupuesto de 2023 hay una partida de varios miles de millones de pesos de aquella época, por la que se denunció a Sergio Massa como que había dinero non santo financiando su campaña electoral. Esto fue denunciado penalmente, pero nuestra justicia está para cosas más importantes. El tema pasa que en ese es el presupuesto con el que se maneja Milei y no informan dónde va el dinero de esa partida ahora. A ver si lo entienden. Milei no quiere presupuesto porque se maneja mejor con el 2023. Así hace lo que quiere. Un par de ejemplos. Disolvió el Ministerio de la Mujer y el INADI. ¿Dónde van esas partidas ahora? Tengo que hacer un trámite en el gobierno, me piden antecedentes penales. Tengo que hacerme socio de un club, me piden antecedentes penales. Tengo que hacer trámites diferentes, me piden antecedentes penales. A los políticos, para ser presidente o para ser diputado o para ser senador, no le piden antecedentes penales. Y cuando van a sesionar, o sea, cuando van a elegir leyes que nos afectan a todos, tampoco le hacen test de alcoholemia, ni de drogas. Entonces, un político puede tener un montón de causas, puede ser un criminal y puede llegar a ser presidente. Y puede tomar decisiones para todo el gobierno sin que le hagan un test de alcoholemia. Es injusto. ¿Estoy equivocado? Para mí es injusto. A los políticos hay que hacerle test de alcoholemia, test de drogas y antecedentes penales. En su discurso en el foro de Davos, Javier Milei afirmó que el foro defiende a los hombres que se visten de mujeres, aunque abusen de menores. Criticó duramente la ideología woke, el feminismo radical y la agenda LGBT, calificándolas como un cáncer que hay que extirpar. Además acusó a esas corrientes de promover el abuso infantil y distorsionar los valores occidentales. Y describió la ideología woke como un virus mental y un cáncer que debe ser eliminado para que Occidente retome el camino del progreso. La ideología de género es abuso infantil en sus versiones más extremas. También cuando habló en Estados Unidos, dijo una mentira tras otra. Lo están usando para que ponga la cara y él se cree que es Gardel. Todos los medios de derecha que pululan en Internet hablan maravillas de Milei y ponderan sus palabras. No dicen absolutamente nada de la situación social de nuestro país, de la miseria que está invadiendo el territorio. Típicos de los liberales, que mientras pueda canalizar y exportar el odio a la izquierda, está todo bien.
se creen los más inteligentes, pero al no entender que ambos son eslabones de una misma cadena y uno se mueve en función de otro, se convierten en los mayores ignorantes. Y es tan fácil. Hoy toda la información está disponible. Cómo se gestó la Revolución Rusa, quiénes financiaron a Lenin y Trotsky, quiénes llevaron a Mao al poder en China, para quiénes trabajó Fidel Castro de 1948. No saber esto en 2025 es ser un ignorante completo. Existe otra vertiente. Aquellos que se autodefinen nacionalistas promueven la destitución de Milei y ofrecen como alternativa llenar de votos el Congreso. Es decir, que para ellos el problema es Milei y no el régimen. Les recuerdo a ellos y aviso al resto, que se dejan llevar por los gritos y el volumen del discurso, que el verdadero nacionalista, aquel que verdaderamente defiende los intereses nacionales, es ante todo antisistema. Por lo tanto, quien proponga más sistema o una vuelta de tuerca del mismo es disidencia controlada. Y está encuadrado en aquellos que mencioné en 2013 en TLV1, que iba a promocionar el régimen para confundir a la sociedad y llevarla a una vía muerta. Tanto Trump como Milei son frutos del axioma acción, reacción, solución. Milei es el resultado de 16 años de kirchnerismo y 4 de Macri. Trump de 8 de Obama y 4 de Biden. ¿Alguien puede imaginar que Trump quiere algo bueno para la Argentina? De ninguna manera, aunque a Milei le gusten los zapatos con su lengua. El norteamericano quiere que Estados Unidos ocupe el sitial que según él le corresponde. Y América Latina son para él los pobrecitos países llenos de ignorantes que solo tienen recursos que les sirvan. Históricamente nuestros padres fundadores, y no me refiero a los próceres de nuestra nación, sino a los anglos masónicos liberales, idearon que tanto en el norte como en el sur debía haber dos países hechos por ellos y para ellos. En Estados Unidos se ve muy claro, y aquí por la herencia católica hispánica, otros fueron los resultados. La conquista fue a medias también. Intervino nuestra propia idiosincrasia rebelde y los conflictos internos de caudillos enfrentados. Se condenó entonces a la Argentina a ser una factoría, una simple proveeduría contando con el apoyo de mercenarios y serviles. Presumo que las palmaditas a Milei son tan falsas como el mismo Trump, a quien todo lo que huele a hispanidad le produce escozor. Y Milei un títere que puede manejar a su antojo, e inclusive contra los embates de la Unión Europea y la misma China. Nunca olviden lo que dijo Henry Kissinger en la Comisión Trilateral reunida en Costa de Marfil en 1985. Esto me lo pasó a mí en 1990, yo estaba en el Partido de la Independencia, un arquitecto, que oculto su nombre por razones obvias, que estaba trabajando para una multinacional en Costa de Marfil. El director de la empresa lo invitó a presenciar la reunión y obtuvo luego la transcripción del discurso de Kissinger, quien dijo textual, y escuchen con atención: la Argentina, a través de su historia, ha demostrado tener una conducta definida frente a los intereses internacionales en juego. En 1806 y 1807 fueron repelidas sendas ocupaciones de la corona británica que llegaban a Buenos Aires para proclamar las bondades de la libertad de comercio. Durante sus guerras para independizarse de la corona española, sus soldados combatieron en todos los campos de batalla americanos. En la década siguiente se enfrenta al Imperio de Brasil en una guerra que atenta contra los intereses de la corona británica en el Río de la Plata. Durante la tiranía de Rosas se obstaculiza la libre navegación de los ríos interiores de la flota británica y francesa. Al comenzar su verdadera vida constitucional, copiada de los Estados Unidos, pensamos que se encaminaba a su verdadero destino,
pero no ha sido así. La guerra contra la tiranía de Solano López en Paraguay, cuyo vencedor fue la Argentina, encontró seria resistencia hacia el interior y aún hoy es cuestionada. Del propio régimen argentino que desde 1880 hizo crecer la relación en armonía con los intereses europeos, surgió el canciller Drago, que hizo dar marcha atrás al ataque contra los puertos venezolanos por falta de cumplimiento de los pagos de su deuda. El presidente Irigoyen se enfrentó a la diplomacia norteamericana tanto contra la doctrina Monroe como la formación de la Liga de las Naciones. Asimismo, durante su gobierno no se saludó la bandera norteamericana a la entrada del puerto de Santo Domingo. Un senador entabló una batalla legislativa de proporciones, perjudicando notablemente el intercambio con la corona británica. El presidente Perón nacionaliza los resortes de la economía y trata de exportar su propuesta al resto del continente. Y ante el asombro mundial, enfrenta en una guerra armada a la corona británica reclamando territorios que le pertenecen a la misma. Como ven, este país ha sido un permanente obstáculo en el mundo a lo largo de la historia. Nosotros creemos que la situación está controlada, pero debemos asegurarnos. O la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización. Henry Kissinger. Bueno, voy a hablar de la guerra civil molecular. Recuerde que en los textos están las fuentes. Hans Magnus Enzensberger, en su ensayo Perspectiva de Guerra Civil de 1994, planteó el concepto de guerra civil molecular a escala planetaria, expresada en ámbitos urbanos y vinculada a las subculturas de tipo marginal. Se trata de un conflicto sin objetivos políticos claros, con un alto grado de violencia. Y en ese sentido, el escritor alemán advierte que cualquier vagón de subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura. El desarrollo de esta guerra es, en un comienzo, incruento. Se inicia en forma imperceptible, ya que no necesita movilizar ejércitos, pero ya está presente en las sociedades occidentales, cuyos focos comienzan a formar parte cotidiana de muchas grandes ciudades. Poco a poco, en la calle se van acumulando basura. En el parque aumenta el número de jeringuillas y de botellas de cerveza destrozadas. Por doquier las paredes se van cubriendo de grafitis monótonos, cuyo único mensaje es el autismo. Evocan un yo que ya no existe. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado. Nos hallamos ante una declaración de guerra. Aunque pequeña, muda, el urbanista experimentado sabe interpretarlo. Lo verdaderamente grave de este tipo de conflictos es que no están regulados por el derecho internacional, ya que ocurren en el seno de los estados, por lo que la aplicación del derecho humanitario se hace impracticable. Y lo que es peor, el agresor no reconoce leyes regulatorias ni le interesa la antijuricidad de sus actos. Características. Es un fenómeno de vandalismo y violencia urbana en el cual los combatientes son con conductas cuasi autistas que desconocen el entorno o la realidad que los rodea. Son en general jóvenes que ocupan la vanguardia, guiados por el deseo de una agresión sin contenido. Se presentan zonas caracterizadas por la degradación del medio ambiente, villas de emergencia, barrios descuidados o regiones empobrecidas, que permiten la aparición de espacios públicos fuera de límites, donde el control por parte del Estado es escaso o directamente nulo. Deja de ejercer el monopolio del poder y las instituciones estatales sus funciones específicas. La opción de la población afectada es huir o autoprotegerse. La guerra civil molecular es un grado de fragmentación social
que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado. Para analizar cómo se genera, estableceremos fases en su desarrollo y su evolución. Esta especulación teórica nos permitirá determinar el estado actual de la situación global, regional y particularmente como fenómeno en la Argentina. Como toda construcción teórica, los aspectos señalados en cada fase no son estancos, admiten combinación interfásica. Cada fase es una situación de caos, dinámica, donde se atraviesan etapas, avanzando o retrocediendo a través de ellas, expandiéndose o contrayéndose según la respuesta continente que le imponga el aparato estatal y la percepción de la relación caos-orden que perciba el conjunto de la sociedad. Fase 0. La paz. Los habitantes del Estado viven normalmente. Proyectan sus vidas sin mayores sobresaltos. Adhieren sus conductas a las normas vigentes. Existe un evidente imperio del orden, no carente de conflictos ni de hechos violentos que escapen al control del Estado. Puede darse una situación de crisis, que es la pérdida o debilitamiento de las capacidades políticas, burocráticas y administrativas para realizar normalmente las funciones básicas del Estado. Por ejemplo, un desastre climatológico, un traspié financiero, una epidemia, un ataque exterior, un caso de corrupción puntual en algún poder del Estado. Pero este tipo de crisis son transitorias y por eso refuerza la confianza en las instituciones públicas. Fase 1. La crisis crónica o falsa normalidad. Los problemas que no se solucionan generan más problemas. Una vez que la crisis se instala, política, económica o social, esta se torna crónica. Esta crisis genera una sensación de falsa normalidad, alimentada por el deseo y expectativa de encontrar una salida. La gente percibe que el Estado no puede dar una respuesta inmediata y decae la confianza. Podemos decir que en esta fase la crisis es de índole cultural, ya que comienza a disminuir el grado de adhesión a la normativa vigente y se genera una cultura antijurídica progresiva basada en la transgresión y el remedio excepcional. El Estado entra en crisis por el deterioro de sus basamentos morales y se repliega. Aunque la crisis pueda escalarse hacia formas de resolución violentas, la guerra civil molecular comienza a echar su cimiento en forma sutil. Fase 2. La crisis de la seguridad. La degradación del aparato estatal provoca el deterioro de los parámetros de seguridad interior. La indolencia, desinterés, falta de estímulos, accionar cansino y falto de vocación comienzan a manifestarse en las instituciones estatales que deben velar por la seguridad. Evitar que se extienda depende del liderazgo que se tenga. Las responsabilidades institucionales de seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva a cambio de beneficios. Los funcionarios estatales se involucran de manera directa y protagónica en operaciones delictivas. Se deja de confiar en las fuerzas del orden y en la justicia. Fase 3. Preguerra civil molecular. En esta fase se multiplican los espacios fuera de límites. La indolencia, seguida de omisión y comisión, desemboca inevitablemente en la pérdida del manejo de la seguridad interior por parte del aparato estatal. Se generalizan medidas de autodefensa, posesión de armas, rejas, candados, puertas, autos y chalecos blindados. Conformación de barrios cerrados por sectores de alto nivel socioeconómico y la seguridad privada se torna usual. Fase 4. Estado de guerra civil molecular. Desde el momento en que una organización o masa directiva se apropia de un territorio, todas sus acciones deben entenderse como acciones de guerra civil molecular, incluso aquellas que representan enfrentamiento entre bandas. Comienzan los entrecruzamientos de acciones, proliferan los combates entre organizaciones, bandas, mafias, carteles, hinchadas, grupos estudiantiles, batotas juveniles.
La naturaleza del arma empleada no es relevante. Sí lo es la voluntad de avasallar al otro ignorando completamente la autoridad estatal. Fase final, anarquía y o guerra civil. El colapso del Estado significa el fin de la guerra civil molecular y el comienzo de la anarquía. Sin embargo, la anarquía extrema es transitoria, no subsiste por sí misma. Retrocede hacia la generación del viejo Estado, hacia la regeneración del viejo Estado, o se transforma en una guerra civil macroscópica con vista a la constitución de uno o varios Estados. Conclusión. Los procesos de guerra civil molecular adoptan características peculiares según el país del que se trate. Lo esencial es la recomposición de las facultades del Estado, que es el único en poseer el legítimo uso de la violencia. Los Estados con grandes falencias de gobernabilidad se verán obligados a enfrentar este nuevo tipo de conflicto. Se da en sociedades que han perdido cohesión social y ofrecen un contexto de poco consenso para emprender las respuestas eficaces. Para liberar a la población de este riesgo se debe desterrar la cultura de la antijuridicidad, estableciendo y fortaleciendo la cultura de lo jurídico, el respeto a la ley. Aferrarse al ordenamiento legal existente, para que se produzcan las correcciones de las normas constitucionarias y el derecho al régimen. A la luz de los recientes acontecimientos, dejo al lector extraer sus propias conclusiones. La mía es, respecto a este último punto, que en Argentina es imposible aferrarse a la cultura de lo jurídico, pues justamente el más grave problema que tiene esta situación argentina está en la justicia, que es corrupta e inexistente. Una cosa cortita para que vean el círculo vicioso del régimen. Así se maneja el régimen en este círculo vicioso. Adueñarse de la tierra y la producción de un país. Fabricar una crisis económica. Promover el comunismo como solución. Llevar al pueblo a una guerra civil. Reconstruir dicho pueblo a través de la socialdemocracia. Promover gobiernos ultraliberales. ¿Observan cómo se mueve el péndulo? Analícenlo. Tienen 50 años de historia reciente. Nadie niega la corrupción del kirchnerismo. Lo que violenta es que los medios del régimen ocultan de los otros. Escuchen a la diputada Cecilia Argumedo en el Congreso. 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando
tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Algunos dirán que es zurda. Significa entonces que los hechos tienen validez según quien los dice, no por los hechos en sí. Para aquellos que piensan así, detallen lo que es mentira lo que dicen. Es decidirse referente para un buen sector de la sociedad y que imposibilitó que Javier Milei sea presidente. Los que putean a Milei, ¿lo hacen del mismo modo a Macri? Pregunto a todos los que criticaron el impresentable gobierno de Alberto Fernández. ¿De verdad piensan que a tipos como este no lo ponen desde afuera para afanarnos? Observen el rostro de Angela Merkel al final. Presidente de la República Argentina. Pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. No contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Hemos tomado decisiones difíciles, que me han dolido muchas de ellas. Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Hablo de la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Gaby, que hace 10 años que caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Hoy vino Bono a visitarme, el de YouTube. Quería que vaya a cantar con él, pero dije que no tenía tiempo. No, estaba muy ocupado. Pero claramente, si el mundo ve que nosotros en octubre ratificamos que esto va en serio, nos invaden. Va a ser una cosa que nunca vista. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista. Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar y gracias a Jujuy el mundo se va a poder desarrollar. Los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Les quiero contar que estoy muy contento de sumarme a Taringa, estar en contacto con toda esta comunidad tan activa y espero que en breve hagamos la primera juntada presidencial. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina, para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Necesitamos docentes formados, tenemos que apoyarlos. Para los jóvenes me informo que la hermana Marta Peroni es quien se cargó al hombro el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, que terminó con el gobierno provincial. Luego de este hecho, fue trasladada a Goya, epicentro del tráfico de niños. ¿Recuerdan el caso de Loa el año pasado? Es de la persona que más saben del tema. Escuchen lo que dice. Yo creo que no conozco sus intenciones e intereses, pero que se equivocó al poner de laderos a la cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y la cámpora hizo frente a esto con la droga. Se suponía que los jóvenes de la cámpora es lo que venían a transformar. ¿Qué es la cámpora para vos, Marta? Para mí es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina. Es muy fuerte. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, quizás porque lo viví en mi provincia. Hablo de Corrientes, pero me atrevo a decir que cuidado. Contame lo que viviste en Corrientes. Y en Corrientes hemos vivido esto, la cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio. Y de hecho todavía no están solucionados los problemas que se encontraron desde la gendarmería que encontró en Itatí, hay gente presa del gobierno. Pero muy triste
Y no me animo porque tampoco soy una intelectual lúcida en los temas políticos. Simplemente lo que vivo, lo que palpo, lo que me entero y es lo que comento. Y cuando ves, no, asumo más de una vez pido perdón si me equivoco porque no es una investigación que realizo. Pero es estar en el lugar y verlo. Es estar y ver que la cámpora trabajaba así. Líderes. Imagino que no lo conoces a Máximo Kirchner, pero... Y anoche escuché, anoche escuché cuando María Eugenia decía, en el programa de La Nata, sí, María Eugenia Vidal, que si gana Cristina, si gana Chichilov, la cámpora es la que va a gobernar. ¿Y qué te pasó con eso? Y enseguida me acordé del narcotráfico. ¿Lo ves a Máximo Kirchner y qué te pasa? Me pasa el problema del narco. Vamos a ver unos videos con la realidad de las provincias. Ocupas en Neuquén. 23 departamentos han sido ocupados ilegalmente en Neuquén Capital, en pleno centro, sobre Avenida Argentina. Sí, 23 departamentos. ¿Quiénes los ocuparon ilegalmente? ¿Quiénes los usurparon? Sí, no lo vas a creer. Efectivos de la Policía Federal, efectivos del Ejército, de Gendarmería y de la Marina. Sí, han ocupado ilegalmente 23 departamentos. ¿De quién? De los periodistas, de los trabajadores de prensa, que hicieron un edificio entero y se lo usurparon. También se quedaron con el centro cultural. La estafa es millonaria. Veremos si Patricia Bullrich y Milei reprimen a esos oficiales que son parte de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, si reprimen y los desalojan, como hacen con los pobres o con los mapuches. Veremos si hacen exactamente lo mismo. El fraude es enorme. 23 departamentos. Devuelvan lo que es de los trabajadores, lo que es de los periodistas. ¿Atauche se quedó con el vuelto? Ezequiel Atauche, el senador nacional de Milei, está hasta las manos con grave denuncia por lavado de activo. Todo comenzó con un préstamo fantasma de 16 millones de pesos a Cotepal, la cooperativa telefónica de Palpalá, que ya está en una crisis bastante grande. Pero aquí viene lo peor según la denuncia. El dinero que Atauche prestó nunca ingresó a la arca de la cooperativa. Todo quedó solo en papeles, mientras que Atauche con los intereses ganó el triple, dejando a la empresa peor de lo que estaba, con despidos masivos, falta de pago de aguinaldo y salario en negro, además de paritarias incumplidas. Entonces, ¿qué hizo Atauche con el dinero que se robó? Fácil pensó esto de estafar y robar plata a los trabajadores. Me sale bien, voy a usar la platita para financiar mi campaña política en Jujuy, listo, esta es mi vocación. ¿Y el resultado? Atauche logró llegar al Senado, la diligencia de la cooperativa quedó comprometida y Cotepal quedó en la ruina con más despidos que empleados activos y la lucha contra la casta. ¿No venían a combatir la corrupción? Parece que no. Si sos uno de ellos, no hay límite para el abuso de poder. Al final la casta no se combate, se practica. Soy Iron Max y te aconsejo no colgar la ropa, no vaya a hacer que te roben hasta los calzones. Hasta la próxima, si es que los trolls pagados no me vuelven a fastidiar. Bendiciones. Buena gente, hoy les tengo que contar con mucha tristeza lo que acabo de vivir. Resulta que yo era presidente de barrio, para el que no sabe es un cargo ad honorem, pero que te sirve para reclamar en nombre de todos los vecinos. Resulta que me fui a presentarme nuevamente y me piden certificado de antecedentes, que no diga nada. Me fui a la policía y me dicen no me pueden dar certificado de antecedentes porque estoy afectado a una causa, que pida la desafectación de la causa. Me fui a juzgado de instrucción número 7, me dice que no me pueden desafectar de la causa porque la pericia de la letra que yo pedí para demostrar mi inocencia me dio positivo. Cosa que todavía no entra en la lógica de mi cabeza, cómo me puede dar positivo una nota que yo no escribí. Me dicen que voy a juicio y por lo que yo veo y sabiendo lo que pasa en la provincia de Misiones, vienen por mí y me van a querer volver a meter en cana. Así que yo no sé qué voy a hacer. Le comparto esta negra tristeza de las cosas que pasan en la provincia de Misiones, de la injusticia y de la impunidad, de los que jamás resuelven nada
y se corrompen y hacen lo que quieren con el pueblo. La función de Trump, y todo el mundo está sorprendido porque el único gobernador argentino invitado ha sido el de la provincia de San Juan. Déjame contarte que los intereses de ciertos países extranjeros tienen que ver con los minerales que pueden seguir extrayendo de acá. Uno de los más interesados es Eduardo Elstein, que está detrás de las compras de varias cosas últimamente, pero sobre todo detrás de la minera australiana, que va a ser la principal en extraer el oro en San Juan. Hablando de Australia, ¿sabías que en Australia las regalías son del 16%, mientras que aquí en San Juan son del mísero 3%, del cual, gracias a nuestros honorables diputados, se les descuentan comunicaciones y caminos, o sea que termina siendo alrededor del 1.5%. Te lo digo a grosso modo, cada $1 millón que se llevan nos dejan $15.000, o sea, se llevan para hacer un edificio y no nos dejan ni para comprar un lote. A su vez, tenemos que aclarar que de este porcentaje que dejan es en base a declaración jurada, o sea, lo que ellos dicen que sacaron, ni siquiera hay tanto control. Por eso, los ciudadanos que estamos despiertos, realmente despiertos, vamos a seguir insistiendo en la transparencia pública y en el manejo de los recursos, porque hemos visto municipios como por ejemplo Iglesia, donde llevan décadas dejando cientos de millones de dólares y el único cambio ha sido ver pintado un cordón de amarillo, porque ni siquiera agua potable tienen. Estemos atentos, se viene un ágora de minería y turismo en San Juan. Algunas charlas de Quincho. El gobierno eliminó por decreto los controles nacionales sobre alimentos importados desde Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Los técnicos de la ANMAT no podrán controlar los alimentos, arriesgan la salud de los argentinos y destruyen la industria nacional. Vean esta encuesta que llamó Santiago Caputo. Hay una información que se publica y doy la fuente en La Política Online. Santiago Caputo armó una mega encuesta para medir si los argentinos aceptarían un régimen autoritario. La pregunta que dan es la siguiente: ¿en qué país prefiere vivir? ¿En un país con un gobierno democrático que respete los derechos individuales de las personas? ¿O en un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos? Veremos si alguien responde a esto. Es gravísimo pensar que la deriva que puede tener el gobierno puede ser hacia un régimen, no sé, a lo Bukele, a lo Orban en Hungría, pero ya el hecho que se plantee como propuesta, como pregunta, es altamente inquietante. No quería dejar de señalarlo. Veremos si hay alguna reacción por parte del propio asesor estrella del presidente o de Adorni o de alguien del gobierno nacional. Mientras por decreto Milei cerró los programas de cobertura contra la hepatitis, tuberculosis y HIV, ahorrar plata, se fue a Estados Unidos con la nuestra. Le pagó el viaje a periodistas, amigos y nos quieren hacer creer que estamos en Disney. Como en la dictadura, el gobierno va a eliminar las paritarias en marzo. Petovelo con la Secretaría de Trabajo dejarán sin aumentos salariales a los trabajadores, no existirán más los aumentos de sueldo. Otro gerente libertario sacó pasajes 20 veces más baratos por aerolíneas y se fue a la playa en Brasil. Juan Pablo Alvarado aprovechó los beneficios que el gobierno quiere quitarle a los empleados de la empresa, compró por $94 pasajes que cuestan 2.000, se fue a Florianópolis con un pasaje 20 veces más barato del precio de mercado en medio del conflicto con los sindicatos y los rumores de privatización de la empresa, aprovechando los beneficios que el gobierno quiere quitarle a los empleados de la empresa. Por una maniobra similar, otro funcionario decidió suspender su participación en una feria de turismo en Madrid. Lo mismo había ocurrido con Facundo del Villar, el encargado de negociar la paritaria con los gremios. Tras la discusión de su caso, el director de comunicaciones de aerolínea debió suspender su viaje a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo. Como contó La Política Online, pagó 4 pasajes ida y vuelta a Punta del Este, 127.000 pesos, cuando el valor de esos tickets supera los 4 millones. Están organizando el poder, el segundo de la UIF que ponen antes de echarlo a Jacobucci, lo denuncié, Comodoro Pi ni reacciona contra el poder de turno en el mientras tanto. Es amigo de Santiago Caputo, no tiene ni idea en el lugar. Y en la unidad de información financiera está toda la información económica y financiera de los argentinos formalizados. Es muy sensible eso, más la FIP, más la CIDE, más los jueces, más los medios, más las redes, pero es una tormenta perfecta.
para una persona que además tiene rasgos autoritarios. La Oficina Anticorrupción cerró la información patrimonial del presidente. No podemos conocer de qué vivió Milei, con quién contrató, quién le pagó, hasta que llegó a la presidencia. Lo bloquearon a eso. Entonces, estas cosas pueden terminar desestabilizando el esfuerzo que estamos haciendo. El fortalecimiento del Congreso está buenísimo para poder avanzar con personas razonables y que la gente sepa que vamos a apoyar las reformas estructurales en serio que se quieran hacer. Hay que conformar un Congreso más liberal, menos burocrático, con menos trabas y que apoye un rumbo. Pero todo esto otro que se está señalando y que no va a depender quizás tanto del resultado electoral, es importante que lo sepamos para que la opción que votemos fortalezca de alguna manera voces que estén dando las alertas para que la tormenta perfecta por lo menos no avance. El regreso de la ley del garrote. El equipo de Trump dice que quiere que el dictador chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, siga el camino del recientemente derrocado dictador sirio Bashar al-Assad. La administración entrante de Trump quiere un cambio de régimen en Venezuela y califica a Maduro de criminal que robó su elección, encarceló a sus rivales e incluso amenazó con invadir Puerto Rico. Un asesor de Trump lo dejó claro: no nos importaría lo más mínimo ver a Maduro siendo vecino de Assad en Moscú. El senador Marco Rubio, elegido por Trump para secretario de Estado, advirtió que Venezuela es un narcoestado dirigido por criminales, alineado con China, Rusia, Cuba e Irán. En otras palabras, de prensa de Biden, Trump no está interesado en acuerdos o negociaciones petroleras, quiere que Maduro y su camarilla criminal salgan para siempre. Algunos comentarios a esta noticia. Trata a Maduro de criminal, pero no tiene nada que decir de los presidentes de Estados Unidos que han matado millones de personas en todo el mundo, sin explicación alguna. Más de uno debería estar con Assad. Incluso Trump, que avaló el genocidio. Por último, muchos países son narcoestados para proveer a Estados Unidos el mayor mercado de droga del planeta y nunca se han hecho cargo. En Colombia, que Estados Unidos considera tradicionalmente su patio trasero, ha comenzado otra fase de guerra civil permanente. Los grupos de izquierda Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y sus miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que previamente habían llegado a una tregua con las autoridades colombianas, se enfrentaron entre sí. 80 personas han muerto y cientos se esconden en la selva o huyen a la vecina Venezuela. Las autoridades colombianas creen que la verdadera razón de la escalada del conflicto es el intento de la FARC de tomar el control de las plantaciones de coca en la región del Catatumbo y el consiguiente tráfico de drogas. En 2023, la superficie de cultivos de coca en Colombia aumentó el 10%, alcanzando las 253.000 hectáreas. Por eso hay que luchar. Aumenta el cultivo de coca en un país donde Estados Unidos tiene como 6 o 7 u 8 bases. Curioso, ¿no? Vamos a ver algunas cositas de la guerra civil europea. A los mundialistas de mente ya no le queda vergüenza alguna. A Rusia, a la que le han impuesto 24.000 sanciones, se suman declaraciones de la ministra de Defensa alemana pidiéndole a Putin que renuncie y las estupideces del libertador rubio Trump, que son incomentables. Hasta los europeos más idiotas empiezan a comprender que después del golpe de Estado en Ucrania, siguió el de Rumania y el intento en Georgia, pero sin advertir los otros dos en marcha. Uno contra una nación europea, Eslovaquia, y el otro, aún más peligroso, contra Bielorrusia, donde ya tienen incluso tropas para invadir el país, si las elecciones no toman el rumbo deseado. Ya tiene a la Guaidó de turno en la lista, Svetlana Tikhanovskaya, que después de perder las elecciones anteriores ante Lukashenko, no materializó el golpe de Estado y fue acogida por la Unión Europea. Esta vez no será una típica revolución de color, sino militar,
programada para este domingo, para hoy. Solo que, a decir Lukashenko, no durará un minuto en utilizar las armas nucleares dadas por Rusia ante el primer pie puesto por un militar en territorio bielorruso. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, será destituido del poder con la excusa de sufrir una enfermedad mental. Como no lo pudieron eliminar con los 5 tiros en plena calle, ahora es el turno de la manifestación pacífica planificada por los operadores que actuaban en Georgia y que intentarán tomar los palacios de gobierno. Este puede ser el motivo real por el cual el húngaro Orbán no asistió a la farsa de asunción trumpiana. Fue él quien advirtió a Fico que 300 psicólogos se han organizado para hacer una declaración profesional de que el primer ministro, en cuanto a opositor de la voluntad de la Unión Europea, puede solo estar loco. Es así que hoy le dirigieron una carta conjunta, aconsejándolo de someterse a un autoanálisis. Lo mismo que hicieron en 1998 con el primer ministro eslovaco Vladimir Maciar, cuando se oponía a la inclusión de su país entre los dementes de la OTAN. Dimitió por presión del grupo de psiquiatras y posteriormente fue juzgado. Después de su deposición, el país entró en la NATO y renunció a la compra del sistema de misiles rusos S-300. Fico hoy mismo respondió a los psiquiatras acusándolos de uso abusivo de la profesión con finalidad política y ratificando que su destino lo eligió el pueblo y no panfletos pseudocientíficos. Así lo anunció el servicio de inteligencia de ese país, a Fico y Lukashenko. La acelerada se debe a que es inminente la caída de Yakov Tsar, la ciudad fortaleza que alberga todos los altos mandos y cuarteles generales ucranianos. Un ataque ruso descabezó un búnker donde murieron generales polacos, americanos, franceses, que enojó mucho a Trump o a quien está detrás de él. Por eso, en su declaración por su amor a Rusia, infiltró un ultimátum indicando que no debe morir más gente. Amo al pueblo ruso, pero si no llegamos a un acuerdo no tendré opción. Y Putin no le da bola a ese reunión con Jinping. Dice continuamente que esa guerra no habría comenzado si él hubiera sido presidente, olvidándose que comenzó en 2014 y Trump fue presidente pocos meses después. El límite fue cuando declaró que Rusia ayudó a ganar la Segunda Guerra a Estados Unidos. Sucede que Trump, en su euforia, desnuda ante los ojos de quienes tienen que negociar con él sus límites. Los tratados entre naciones continúan y no los puede condicionar. No puede manejar Ucrania, porque está claro que es un proyecto británico. Y sus sponsors son los que parecen mandar. Hablo de las cabezas de las corporaciones, Musk, Bezos, Zuckerberg. Otro país que tiene en la mira. Ese lado polaco, adoptó una resolución sobre las elecciones presidenciales deshonestas en Bielorrusia. El documento contiene una declaración que pide cooperación con la oposición bielorrusa y un llamamiento a la liberación de los presos políticos. No hay nada inesperado en la decisión de las autoridades polacas. Han declarado repetidamente que no reconocen las elecciones en Bielorrusia mucho antes de que comenzara el proceso electoral. Anteriormente el Parlamento Europeo había adoptado una resolución similar. Esto no ha dado ni traerá resultados claros. 5 años después del intento de golpe de 2020, el no reconocimiento de las elecciones de Bielorrusia ya se ha convertido en una rutina. Recuerde que en Polonia comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos hacia un nuevo pacto de Yalta? The Wall Street Journal publicó una nota titulada Una nueva era de imperios. Las grandes potencias aspiran a repartirse el planeta. Según el artículo, en la actualidad Rusia, China y Estados Unidos están regresando a un modelo antiguo en el que los países poderosos imponen su voluntad al mundo entero. En la imagen que acompaña al artículo realizada por Kyle Ellingson puede verse a los líderes de esas relaciones, Putin, Jinping y Donald Trump, dividiéndose el pastel que representa al mundo,
y comiéndose cada uno una gran porción. Esto hay que analizarlo de varios ángulos. Estados Unidos fuera de la OMS. El presidente Donald Trump firmó este 20 de enero una orden ejecutiva para sacar al país de la OMS. Trump afirmó que Washington pagaba 500 millones de dólares para la salud mundial, razón que lo impulsó a tomar esta determinación. Ahora, ¿en qué quedamos? Bill Gates afirma que quedó impresionado por el interés del presidente electo de Estados Unidos en su propuesta de innovación en materia de salud después de que él y Donald Trump discutieran los desafíos de salud global durante una cena larga y bastante intrigante. El multimillonario incluso pareció sugerir que Trump podría apoyar la operación Warp Speed 2 con el lanzamiento de una ponzoña experimental contra el HIV. El supuesto apoyo de Trump a otra ponzoña acelerada naturalmente ha generado alarma considerando las consecuencias de la ponzoña bajo su operación Warp Speed. El multimillonario Gates ha discutido cómo las lecciones de la pandemia de COVID podrían usarse para acelerar innovación a la hora de abordar otros desafíos de salud globales con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según una entrevista que el fundador de Microsoft ha concedido al Wall Street Journal. Gates describió su reciente cena de 3 horas con Trump, 3 horas, como larga y en realidad bastante intrigante. La reunión en la que participaron la nueva jefa de gabinete de la Casa Blanca, Hugh Willis, y un miembro del personal de Gates, se centró, según se informa, en cómo Trump podría contribuir a hitos importantes como el desarrollo de una cura para el HIV y la erradicación de la polio. Les fascinó escuchar lo que podría hacer para maximizar las posibilidades de que durante los próximos 4 años se logre ese hito increíble, la erradicación de la polio, dijo Gates en un clip publicado por el Wall Street Journal el viernes. Al reflexionar sobre el papel de Trump durante la pandemia de COVID, Gates recordó cómo había acelerado la innovación en vacunas e instó a Trump a adoptar un enfoque similar con la cura del HIV, en la que la Fundación Gates está trabajando activamente. Le pregunté si tal vez se podría hacer lo mismo aquí. Y creo que ambos nos emocionamos mucho, comentó Gates. Me impresionó sinceramente el interés que mostró por los temas que planteé, señalando que Trump parecía lleno de energía y con ganas de ayudar a impulsar la innovación. Parte de la disidencia cree que Trump es la salvación. Quizá no recuerde que fue él quien puso a Stephen Hahn en su cargo como máximo dirigente de la FDA, y que fue este quien emitió la autorización de uso de emergencia dando inicio a la ponzoña, las cuales acabaron matando y lisiando a millones de personas en todo el mundo. Donald Trump es el máximo responsable y culpable de todo lo sucedido con las ponzoñas. Y como para cerrar el cuadro, el nuevo plan de inteligencia artificial que Trump firmó el lunes incluye la creación de vacunas de ARNM creadas por inteligencia artificial con 500 millones de dólares, los mismos que le sacó a la OMS. Primer día en el mandato y retoma las políticas de 2020. Al mismo tiempo, las acciones de Moderna se disparan. Como diríamos en Argentina, mucho bla bla, compañero, al igual que su subsecuente local. Para ir al nuevo pacto de Yalta hay que ajustar un par de ítems. Si Trump no baja un poco su soberbia, la cosa se va a complicar y mucho. En el próximo bloque vaya la respuesta rusa al ofrecimiento sobre Ucrania. Y respecto al patio trasero de Estados Unidos, nosotros, va a tener que negociar mucho con China. Y Trump parece que no es la persona apropiada. Por lo que podemos pasar de un nuevo pacto de Yalta fracasado a una tercera guerra en ciernes. Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, declaró: "El futuro lo configuramos nosotros aquí, en esta sala". Esta frase revela la ambición de las élites globales para controlar el destino de la humanidad. Desde el gran reinicio hasta la Agenda 2030, el foro promueve cambios radicales en economía, tecnología y sociedad. ¿Estamos siendo testigos de un plan para centralizar el poder y controlar nuestras vidas? Schwab no lo oculta. El futuro se diseña en salas cerradas, lejos de la participación ciudadana.
Esa Cohen tiene una pregunta para Donald Trump. ¿Debería haber una orden ejecutiva que prohíba la participación del gobierno norteamericano en Davos? ¿También prohibiría financiar o contratar organizaciones que participen? El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas, no al Acuerdo Climático de París, para que quiten la censura y la libertad de expresión, para que liberen los militares que estaban presos por no ponerse la vacuna del COVID, para los que están en carteles por drogas vayan a la cárcel, en contra de los LGTB, solo hay dos géneros, hombre y mujer, para quitar los coches eléctricos, para que termine el socialismo y comunismo, para la protección de los niños escuelas, para quitar los tóxicos en los alimentos, es decir, para quitar los aditivos y colorantes químicos, para quitar todas las vacunas. Por esto, una gran cantidad de gente cree que ha llegado el Mesías. En general no pasan de expresiones de deseos impracticables, que chocan contra los intereses de las multinacionales que pertenecen a quienes lo apoyaron. Escuchen este comentario desde Moscú. El grado de grosería de Trump con su ultimátum es considerablemente mayor de lo que debería ser cuando entraba en un diálogo serio. Incluso yo levanté una ceja un poco sorprendido. Es comprensible que esté eufórico. Es comprensible que se sienta ofendido por haber recibido una llamada. Está claro que se siente ofendido por el video de las negociaciones entre Putin y Xi. Está claro que no tiene control sobre Zelensky y no puede obtener de él ninguna concesión y no puede abandonar ese recurso llamado Ucrania. Pero sin embargo, está claramente exagerando, demostrativo. No está dispuesto a negociar seriamente con nosotros. Esta es la conclusión número 1. Ni sobre la retirada estratégica ni sobre Ucrania a nivel local. Estas declaraciones solo se hacen para ser desestimadas bruscamente y no con demasiada frecuencia. No soy asesor de mis superiores, pero suspiro con tristeza y me encojo de hombros. Esto es todo. Aquí no hay ningún tema de discusión. Conclusión número 2. La libertad de maniobra de Trump es mucho menor de lo que pensamos. Visión rusa, ¿eh? Está ligado a la élite hasta su muerte. Bueno, estoy seguro de que lo es. Pero en general, hoy nuestro partido por la paz fue completamente ahogado por Trump, al igual que todos nuestros trumpiamaníacos, lo cual ciertamente no es malo. Hasta aquí la nota. La realidad es que Trump regresó porque quedó con la sangre en el ojo por integrar esa minoría de presidentes que no fueron reelectos. Y él necesitaba su segundo periodo. Una enmienda de la Constitución le impide un tercer mandato. Por lo tanto, toda su gestión es la de un pacto rengo, que es como llaman los yanquis al presidente en su segundo mandato. Por lo tanto, solo tiene 4 años para pasar a la historia en un mundo recontra complicado y con él atado ideológicamente a los peregrinos. Ya tuvo sus primeras respuestas. Al solicitar la devolución de las armas dejadas en Afganistán tras su retirada, le dijeron: minga. La presidenta de México, ante la acusación de la operación de los carteles de la droga en este país, le mencionó los carteles que operan en Estados Unidos y que México es un país soberano. Y por la recuperación del Canal de Panamá comenzaron la quema de banderas norteamericanas. Y el disgusto con Rusia es que ese país tiene como su fecha patria la victoria sobre Alemania en 1945. Lo recuerdan como el día de la independencia. Y Trump lo minimizó diciendo que Rusia ayudó a Estados Unidos a vencer a Alemania. La soberbia es pecado capital. Toma a Estados Unidos su peor momento, quizá no sea toda culpa de él, pero antes de hacer barbaconadas al exterior, que arregle su frente interno, ya que está más cerca de una guerra civil o que el país sea destruido por el consumo de drogas. Una de las cosas que más van a vender al planeta es que Trump viene a terminar con las guerras. En Medio Oriente no es tan fácil la cosa.
A Netanyahu le fue impuesto por la nueva administración Trump una tregua y el retiro de los colonos. Por su parte, la derecha extrema sionista, que lo apoyó hasta ahora, no lo acepta. Así que esta falsa tregua dejó hasta en su redacción un párrafo donde se deja claro que ante el primer acto de violencia de parte palestina se recomienza la operación. De más está decir que bastará una chispita para reiniciarla. Netanyahu había prometido terminar con el problema palestino y ahora se encuentra entre dos fuegos. Porque si Israel frena ahora, habrá quedado como una matanza en lugar de un acto de defensa. Hay 3 ministros que amenazan con hacerlo caer al gobierno y afuera lo esperan sus causas judiciales. Ya hay denuncias que la tregua fue violada en ambos lados. En pocas palabras, todo está atado con alambre. Benjamin Netanyahu reveló que Donald Trump le aseguró que la tregua con Hamas es temporal y que Israel recibirá apoyo total para reanudar la guerra en Gaza. Trump eliminó las restricciones del suministro de armas, permitiendo que Israel retomara las hostilidades con una enorme fuerza. Netanyahu advirtió que la guerra no ha terminado y que la tregua es solo una pausa estratégica. ¿Estamos ante una calma tensa, ante un conflicto mayor? Escúchenos directamente a Netanyahu, por si alguno quiere pensar que estoy exagerando. He was elected. Trump was completely committed to the release of the hostages. We spoke on Wednesday. He congratulated me on the agreement and he emphasized, and rightly so, that the first stage is a temporary ceasefire. This is what he said, a temporary ceasefire. Towards the next stages of the agreement, we are holding on to some significant assets so that we can bring back all of the hostages and in order to accomplish all the goals of the war. Both President Trump and President Biden have provided full backing to Israel's right to resume fighting, to resume combat if Israel reaches the conclusion that the negotiations over the second stage are pointless. I truly appreciate that. I also appreciate the decision of President Trump to lift all the remaining restrictions on the providing of essential munitions and weapons to the state of Israel. If we need to resume combat, we will do so in new ways and we will do so with tremendous force. En el campo ucraniano, están enviando al frente indiscriminadamente el personal técnico especializado aeronáutico. Gente que para su formación requirió tiempo y recursos. Se habla de más de $70.000 cada uno para prepararlos. Son irreemplazables en lo inmediato, salvo que se esté combatiendo a las puertas de Berlín como en el 45, y que indica que Inglaterra ya consiguió quien continúe la lucha por ellos. Han firmado un pacto farsa llamado Acuerdo Centenario de Asistencia Militar con Ucrania. Tras bambalinas, Rumania hace de país de tránsito para material bélico que alimenta a Ucrania. Pero la población está de culo con esto. Israel ha anunciado su voluntad de transferir a Ucrania armas de fabricación soviética capturadas en Siria, el Líbano y la Franja de Gaza. Todos colaboran un poquito. Vamos a hablar de los valores de Occidente. El canal televisivo estadounidense ABC News escribe que desde 2014 la CIA y los servicios secretos ucranianos han establecido en secreto una estrecha colaboración. 2014. En particular se dice que el jefe de inteligencia militar ucraniana, Valery Kondratyuk, trajo equipaje con documentos militares rusos ultra secretos a Estados Unidos en 2015. Un funcionario norteamericano habló sobre esto del canal de televisión. Fue un regalo de Kondratyuk para que los estadounidenses confiaran en él. Ese truco funcionó. Con un artículo similar del New York Times, el material afirma que los norteamericanos ayudaron a organizar el trabajo de la Dirección Principal de Inteligencia. La CIA ha invertido billones de dólares para entrenar y equipar a los oficiales de inteligencia ucranianos, así como para construir instalaciones, incluida una docena de bases secretas avanzadas en la frontera con Rusia, informa el canal. Estados Unidos también ha entrenado fuerzas especiales ucranianas. Esto ahorró a sus contribuyentes norteamericanos cientos de millones de dólares, quizá incluso miles de millones de dólares.
El artículo también habla de la operación Goldfish, durante la cual la CIA entrenó a agentes ucranianos para suplantar a los rusos en Rusia y países del tercer mundo. Llevaron a cabo operaciones conjuntas con la CIA y al mismo tiempo se reconoce que la incursión en Crimea, llevada a cabo por un destacamento de fuerzas especiales entrenada por Estados Unidos, fracasó. En 2016, sin informar a los norteamericanos, Konrad Zuk, jefe de división provincial de inteligencia, envió a la unidad 2245, entrenada por Estados Unidos, en una misión a Crimea para colocar explosivos en una base de helicópteros rusa. La misión salió mal y provocó un tiroteo con las fuerzas especiales rusas que, según se informa, dejó varias personas muertas. Posteriormente, la ira de Estados Unidos privó a Konrad Zuk del puesto de jefe de división principal de inteligencia. Después del lanzamiento de la SMO, Biden levantó una serie de restricciones del trabajo de la CIA en Ucrania. A los oficiales de la CIA se les permitió permanecer en Ucrania durante el ataque ruso. Todavía no se les permitió matar a los rusos, pero se les permitió ayudar a Ucrania con información sobre los objetivos. Alexander Vučić anunció la participación occidental en un intento de desestabilizar la situación en Serbia mediante protestas estudiantiles. El presidente serbio calificó lo que está sucediendo como un intento de revolución de color. Ahora, todo lo que están haciendo son intentos de revolución de color. De eso no tengo ninguna duda. Esto no es un problema. Esperemos hasta el último momento cuando nos veamos obligados a responder cuando empiecen a bloquear las carreteras por las fuerzas, dijo Vučić. Según el presidente, hay información que agentes extranjeros, a través de sus conexiones, ya han llamado a algunos estudiantes para que acudan a las principales cruces de carreteras y bloqueen el tráfico, y todo esto sucede bajo el control de instructores extranjeros. Ya sabemos quién hace esto y cómo. Algunos vienen de países occidentales, otros del este, donde hicieron el trabajo sucio para la red de inteligencia occidental. Toleraremos esto hasta cierto punto, después del cual nos comportaremos como tal, de acuerdo con las reglas que el Estado debe respetar, subrayó el presidente serbio. Así como le dije antes que en Polonia comenzó la Segunda Guerra Mundial, en la zona del Báltico, en Serbia, Montenegro, comenzó la Primera. Hace 2 semanas, cuando comenzaron los incendios en Los Ángeles, comenté que era una buena manera de tapar la pedofilia. Otra vez no me equivoqué. Los investigadores de incendios forestales han descubierto una vasta red de túneles subterráneos debajo de Los Ángeles. Este laberinto de pasadizos ocultos, supuestamente vinculados a una siniestra operación de tráfico de niños, ha sido vinculado a algunos de los barrios más exclusivos de Hollywood. Según los investigadores, estos túneles conectan las mansiones de celebridades de primer nivel con una arteria principal que se extiende a través de Hollywood y Pacific Palisades. Aún más inquietante es el hecho de que, según se informa, ramas de esta red retuvieron a docenas de niños y algunos fueron rescatados con vidas, otros trágicamente no. Lo que estaba escondido finalmente saldrá a la luz. A principios de esta semana, agentes especiales de investigación de seguridad nacional y la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontraron un sofisticado túnel transfronterizo que conecta El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México. A medida que las llamas consumen las fachadas de la élite de la industria del entretenimiento, también iluminan una red de oscuridad. Se ha descubierto una vasta red de túneles subterráneos que, según se informa, une las casas de seguridad de primer nivel con una arteria central de un sindicato de tráfico de niños. Por otro lado, el ex banquero de inversiones Ross Mandel afirma que los empleados de BlackRock ya se encuentran buscando a los propietarios de viviendas en California con ofertas en efectivo para comprar sus propiedades después de los devastadores incendios. Afirma que en los incendios de Los Ángeles, las presas y las bocas de riego contra incendio no podrían haberse secado sin una intención deliberada. Según él, BlackRock está explotando la desesperación de los residentes desplazados para adquirir tantas viviendas como sea posible y se informa que se avecinan acciones a mayor escala. ¿Qué tal, Co? I'm going to comment about this and I'm going to shock you. People from BlackRock are going door to door offering to buy homes now
They say, whatever you do with the insurance company is your business. Fix what you want or don't. Here's a price we're willing to pay for your home now. BlackRock is going door to door. You think this happened by accident? The dams have been emptied by Governor Newsom for no good reason. The hydrants are empty for no good reason. LA had its rainiest season this year since the 20s. Almost 90 years, 100 years ago. It was the rainiest season, and there's no water in the reservoirs. 3 months ago, State Farm, the big insurer in L.A., just happened to cancel everybody's fire policies because the governor decided not to allow State Farm to increase their prices. So people now have no insurance. Do you think this happened by accident? One thing I learned over years on Wall Street, follow the money. Who's going to profit by this? Not who's getting hurt. Who's going to profit by this? BlackRock is going door to door, making offers now for cash. Generous. They want to take everybody's homes. This is the business they're in. It's not a secret. This has been highly organized. And as I've been saying, more is coming. Pay attention. Una cosita cortita del calentamiento global. La superficie nevada en el hemisferio norte supera la media histórica y se acerca a cifras récord. Una cosa cortita de Siria hoy, que ratifica todo lo que venimos hablando hace años. La masonería prohibida en el país desde hace más de medio siglo regresa a la Nueva Siria. En un comunicado publicado recientemente, el Consejo Supremo Masónico de las Logias del Levante afirmó que las logias masónicas están comprometidas a contribuir a la reconstrucción de la sociedad siria sobre la base de la justicia, la igualdad y la libertad individual, al tiempo que subraya su compromiso con los valores universales que fomentan la tolerancia y la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. Esta es una noticia alarmante, ya que la masonería es otra forma de Occidente de penetrar en Siria. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Descubierto el tráfico de bebés en Ucrania. El oscuro negocio de Biotexcom, detrás de la gestación subrogada en Ucrania, especialmente en la agencia Biotexcom, se esconde en un escándalo del tráfico de bebés. Investigaciones revelan prácticas ilegales como inseminaciones sin consentimiento, falsificación de documentos y explotación de mujeres gestantes. Además, han encontrado granjas de bebés donde los recién nacidos esperan en condiciones deplorables. ¿Cómo puede Europa seguir apoyando financieramente un país con tal nivel de corrupción e insalubridad? El canciller de Alemania define la libertad de expresión en Davos. Schulz dice que la libertad de expresión en Alemania y Europa no es para posiciones de extrema derecha. Barry Fink, el CEO de BlackRock, explica que aquellos países que cierren fronteras y tiendan a una reducción de población tendrán menos problemas cuando llegue la hora de reemplazar humanos por máquinas. Así piensa esta gente. Un audio desclasificado por Donald Trump de 2025 revela que dos cercanos asesores del ex vicepresidente Lyndon Johnson reconocieron que él dio la orden para realizar la conspiración que resultó en el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Este hallazgo respalda la teoría que sugieren que Johnson, junto con así otros actores, estuvo detrás del magnicidio para acceder al poder. Vamos a ver hasta dónde llega la desclasificación, porque echar la culpa a un solo tipo no, El 99% de la gente no sabe lo que significa Smart City. No significa Smart en el sentido de inteligente, astuto, bien pensado. Smart es un acrónimo. La S, Surveillance, vigilancia. La M, Monitoring, monitoreo, escucha. La A, Análisis, análisis. La R, Reporting, Technology.
¿Somos realmente conscientes que están llegando en patera de manera ilegal paquistaníes a las Islas Canarias? ¿En serio la gente lo cree? Vamos a terminar. Prohibido estar parado en la calle a partir de las 19 horas para evitar contagios. Aviso del Ayuntamiento de Lucena, en Córdoba, España, ante la tercera hora de pandemia de coronavirus. Ojo, marzo. Aunque izquierdas y derechas sirven al régimen, son dos formas de esclavitud diferentes. La izquierda genera pobreza y la derecha riqueza. Riqueza capitalista, de donde han sacado los dueños del mundo su poderío con préstamos y usuras a montones. Milei donará $1 millón a entidades judías para combatir el antisemitismo en la Argentina. La ingenuidad. La enfermedad que amenaza al mundo. La ingenuidad es una de las enfermedades humanas más peligrosas. Nos hace confiar ciegamente en gobiernos, corporaciones y medios sin cuestionar sus intenciones. Esta falta de pensamiento crítico permite que las élites manipulen y controlen la sociedad con facilidad, desde pandemias hasta crisis económicas. La ingenuidad nos mantiene dormidos mientras nos roban nuestra libertad. ¿Cuándo despertaremos? La verdad duele, pero la única cura para esta enfermedad global. Es hora de abrir los ojos y cuestionar todo. Escuchen al doctor Mariano Arriaga con su mensaje. Buenos días, soy el doctor Mariano Arriaga. Epuyén, el pueblo donde trabajo, donde estamos en nuestro pequeño hospital rural, se está prendiendo fuego. Con un montón de víctimas que han perdido todo, absolutamente todo. La reflexión a dónde pretendo que vaya dirigida, a la conciencia de no permitir que estas cosas sucedan. Simplemente el factor humano, el corregible en estas tragedias, tiene que cambiar. Y si hay una conspiración para que esto suceda, que parecería que sí, porque los fuegos están en todo el planeta, hay que tomar postura. Y la postura es no permitirlo. No hay que esperar a que se nos prenda fuego nuestra casa para reaccionar, ni para sentirte víctima y que otro te asista. Hay que empezar a empoderarse con las herramientas propias de nuestra raza. No permitamos que esto continúe, que no sea una anécdota en California o en distintos lugares de América y termine siendo una realidad cuando toca la puerta de tu pueblo. Que la realidad sea el planeta mismo. Empoderémonos. Seamos la raza por las cuales nacimos. Cambiemos esta realidad siendo nosotros mismos desde cada instante del día, tomando las decisiones desde el alma y desde el corazón, desde el lugar de la coincidencia con nosotros mismos, desde el compromiso con nosotros mismos. Esto tiene que cambiar. Que el día de hoy sea una bisagra en nuestras vidas. Transformemos nuestra realidad. Hagámonos cargo. No a lo que pretenden hacer de nuestra realidad. No al miedo. Y sí al amor empoderado. Para terminar, escuchen este mensaje de Eduardo Galeano. Bueno, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios, un manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare
había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?